un periodo literario marcado por un conjunto distintivo de creencias, estilos y temas, modelados en gran medida por el contexto cultural, social e histórico de la época. Uno de los periodos literarios más representativos de España es el Renacimiento. El Renacimiento es el movimiento cultural y artístico que tuvo lugar en Italia entre los siglos XV y XVI y se extendió a toda Europa. El Renacimiento restaura la grandeza cultural del pasado del Imperio Romano después de largos años de oscuridad cultural en la Edad Media. El Renacimiento llega a España en 1492, el año en que terminó la Reconquista en la península ibérica. También fue el año de la llegada de Colón a América. El reinado de los reyes católicos abrió una etapa de poder y prosperidad en España. Los reyes católicos utilizaron a sus hijos para forjar alianzas en toda Europa por alianzas matrimoniales. El siglo XVI, bajo el reinado de Carlos I y Felipe II, es la época cumbre del Imperio Español. El antropocentrismo tiene sus raíces en el Renacimiento, según en cual el hombre es la medida de todas las cosas y el centro del universo. Se extendió por toda Europa y se mantuvo hasta el siglo XIX. Aunque el ser humano era considerado el centro del universo, también había un sentimiento religioso muy fuerte durante este periodo. La Contrarreforma es la renovación de la Iglesia Católica en el siglo XVI, también conocida como la Reforma Católica. Surgió de querer detener el progreso de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero, un monje alemán en 1517. La Reforma Protestante provocó divisiones tanto religiosas como políticas en Europa. Como resultado, se formaron oposiciones para criticar o apoyar a la Iglesia Católica. Se instauró la Inquisición y se convirtió en un instrumento utilizado efectivamente por los monarcas españoles para suprimir tanto la disidencia política como la religiosa. En el Renacimiento, las clases sociales permanecieron igual que en la época medieval: nobleza, ricos y poderosos, y estado llano, pero hubo un cambio en los valores económicos con el surgimiento de los bancos, actividades comerciales y proteccionismo estatal. En el Renacimiento, la invención de la imprenta cambió radicalmente la literatura. En lugar de transmitirse oralmente, se convirtió en escrita y leída en privado por los privilegiados con educación o en público para aquellos que no sabían leer. Además, la imprenta ayudó a limitar las variantes. La imprenta facilitó también la difusión de ideas fundamentales renacentistas como el humanismo. El hombre cambió su visión del mundo hacia una idea más antropocéntrica gracias al avance de la ciencia y a los nuevos descubrimientos que tuvieron en la sociedad. El antropocentrismo se opone a la teocéntrica medieval. En humanismo renacentista se tenía una visión más optimista de la vida y se transmitía el deseo de aprovechar el momento y disfrutar de la vida al máximo antes de la muerte. En conjunto, la literatura renacentista es muy diferente de la anterior. La renovación es evidente en los temas, las formas y los géneros. En la literatura renacentista se cultivaron diversos géneros. Tenemos lírica. En la lírica renacentista española hay dos temas estrellas. Número 1, poesía amorosa, que perpetúa los temas y formas procedentes de la tradición medieval. Es un tipo de amor basado en la consideración de la mujer como un ser superior. Y otro tenemos poesía religiosa. En lo que se refiere a la poesía religiosa, hay dos posiciones religiosas:
que seguirán los poetas del Renacimiento, ascetismo y misticismo, que son: ascetismo es una forma de vida religiosa que busca la perfección humana, y otro es una forma de vida religiosa que intenta expresar las cosas extraordinarias que algunos privilegiados experimentan en su corazón cuando entran en contacto amoroso con Dios. En siguiente tenemos narrativa. En la narrativa renacentista hay 4 tipos de novelas destacados. Número 1. Novelas de caballerías. Son una evolución de los poemas épicos medievales y narran las aventuras fantásticas de los caballeros valientes. Son muy apreciadas por el público. Número 2. Tenemos novelas pastoriles. Se trata de historias en las que pastores refinados en un entorno idealizado experimentan amores y desamores. Luego, novelas moriscas. Cuentan aventuras imaginadas entre cristianos y moros durante la Reconquista. Y la última tenemos novelas picarescas. Narran la historia de un personaje joven y pobre que lucha por sobrevivir y ascender en la escala social. Y otro género mencionado es ensayo. Además de la prosa didáctica, diálogos se escriben para expresar sobre ideales humanistas y al igual que las crónicas. En general, la expresión literaria renacentista tiene un estilo sencillo. Los autores de la época usan una lengua sin adornos, con poca elaboración o afectación, huyendo de la afectación del amaleramiento y de la frase rebuscada. La claridad es uno de los rasgos más distintivos de estas obras. Escribo como hablo, una expresión de Juan de Vandes, nació así. Autores del Renacimiento en España exploraron los límites de la literatura y cuestionaron las normas tradicionales. Sus obras reflejaron las preocupaciones de su tiempo y mostraron la complejidad de la humanidad y el mundo. Con sus perspectivas innovadoras, estos escritores inspiran a los lectores y brindan una visión valiosa del periodo literario. Entre los escritores más notables están: primero, Garcilaso de la Vega. Fue un poeta y militar español del Renacimiento. Escribió poemas en español e italiano con pasión y sensibilidad. Conocido por sonetos y elogios, sus obras reflejan las tensiones culturales y sociales de su época y son un testimonio de la riqueza del mundo hispanohablante. Sus poemas han tenido un impacto duradero y siguen siendo estudiados y admirados por expertos y lectores. Segundo, Fray Luis de León fue un poeta, filósofo y teólogo español. También fue un respetado académico y enseñó en la Universidad de Salamanca durante muchos años. Fray Luis de León elevó la lengua española a nivel del latín y en griego, y sus obras siguen siendo una parte importante de la literatura española. Una de sus obras más famosas es la traducción del Cantar de los Cantares, que transformó en una serie de poemas líricos. Fue encarcelado durante varios años por la Inquisición española debido a sus opiniones sobre la reforma religiosa, pero finalmente fue liberado. Por último, pero no menos importante, Miguel de Cervantes fue un escritor y dramaturgo español ampliamente considerado como uno de los más grandes escritores en lengua española y uno de los novelistas más destacados del mundo. A pesar de su falta de estabilidad económica, continuó escribiendo y produciendo obras literarias durante toda su vida. Su obra más famosa es novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Don Quijote está considerado una obra maestra de la literatura universal y una de las primeras novelas modernas. Además de Don Quijote, Cervantes escribió varias obras más, por ejemplo, novelas ejemplares y La Galatea. En general, Miguel de Cervantes es recordado como pionero de la literatura occidental moderna. Sus obras siguen siendo muy leídas, muy estudiadas, y su influencia puede verse en las obras de muchos escritores que le siguieron. La influencia de Cervantes en la lengua española ha sido tan grande que a menudo se denomina al idioma la lengua de Cervantes. Junto con el nacimiento de autores destacados e importantes de esta época, hubo el nacimiento de obras literarias que contribuyeron a la literatura mundial, como Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Es la novela más importante en español, ironizando sobre los caballeros andantes. Presenta aventuras de Don Quijote y Sancho, con personajes que tienen una doble personalidad de locura y sabiduría. Lazarillo de Tosmes es un relato sobre un niño ingenuo que se convierte en un pícaro astuto para sobrevivir, o La Celestina de Fernando de Rojas cuenta la historia de Calisto, un joven noble enamorado de una doncella noble, rechazado y guiado por su criado hasta una hechicera para conseguir el amor de la doncella.